Hablando de lo que ayer fue parte del inicio del programa, que tiene que ver con este caso en Durazno, esta persona condenada a 7 años de prisión por abuso sexual agravado y producción de material pornográfico. Este joven de unos 22 años, Mauricio Ezequiel Jiménez Acosta, su nombre. Lo digo porque aparte está disponible en la página del Ministerio del Interior, incluso entre las personas condenadas, porque el proceso además se llevó adelante en Montevideo. Quiero contarles algunas cosas. Primero vamos a empezar por lo que dice textualmente el fallo al que pudimos acceder, el fallo judicial, lo que establece. Le leo textual: condenando a MEGA como autor penalmente responsable de un delito de violación a la modalidad de fabricación de material pornográfico, utilizando a personas menores de edad en reiteración real con un delito de violación a la modalidad de almacenamiento de material pornográfico, en el que aparezcan personas menores de edad con fines de consumo habitual, ambos en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados a la pena de 7 años de penitenciaría, con descuento de la detención efectivamente cumplida. Dispónese la suspensión para el ejercicio de la patria potestad o guarda e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por un plazo de 10 años. Dispónense la reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 12 salarios mínimos sin perjuicio del derecho de la víctima a seguir por la vía procesal que corresponda, la reparación integral del daño. Reitero, esto dice el fallo de este caso. Yo quiero contarles algunas cosas. Nuevamente, ir a lo que ayer les decíamos, y siempre está bueno repasar algunos conceptos. El primero de ellos: la Jefatura de Policía de Durazno no es la que llevó adelante, digamos, la tarea de investigación de constatar este delito. Sí participa, digamos, en el parezco mi ley diciendo, digamos, participa como apoyo, por ejemplo, cuando se llevan adelante las tareas de allanamientos, de incautaciones, de detenciones. Interpol es quien lleva adelante el proceso de investigación, del rastreo de las direcciones IP. Obviamente allí hay un trabajo minucioso, ni que hablar de delitos informáticos, para establecer una línea de investigación, pues estamos hablando más no solo del delito de abuso sexual, sino del delito a nivel de diferentes plataformas y acceso a Internet. Como les decía, la víctima más chica de este sujeto tiene 3 años y cuando le digo que la víctima central, la víctima más chica y la principal víctima, cuando digo principal no es que le quite relevancia a las otras, me refiero a la que más protagonizó episodios de esta. Realmente no me alcanzaría las palabras para describirlo. Quiero decir que hay más víctimas, por supuesto, todas menores de edad. Esta persona, reitero, no solo abusó sexualmente, sino que además se dedicaba a producir material, a almacenar información y a comercializarla y a consumir habitualmente información, contenidos de pornografía infantil. A todo esto, además de la información, y decirles que incluso nosotros recibimos en la radio la comunicación de un familiar muy directo de este sujeto, el cual obviamente manifestaba su más absoluto repudio a su familiar, y además decía: divulguen la foto, expongan el caso. Obviamente la decepción que siente, pero lejos de proteger o de encubrir este caso, reitero, una persona muy cercana de la familia de este sujeto miserable,
expuesto, afortunadamente, ante toda la sociedad, decía, vayan para adelante. Yo voy a intentar ser lo más decoroso posible en algunos de esos detalles de lo que hemos sabido de la investigación. Reitero, nosotros nos enteramos incluso por una vía que nada tiene que ver, y esto no lo tendríamos que decir porque la fuente nunca se revela, ¿verdad? Y no la vamos a revelar, simplemente le vamos a decir algo bien claro. La información nosotros la chequeamos y la comprobamos por otro lado, que no fue precisamente la Jefatura de Policía de Durazno, sino que viene precisamente incluso desde un ámbito donde esto se dilucía en Montevideo, el fallo judicial. Sé que hay muchos, como nosotros, que una pena de 7 años para un delito de estas características, o este conjunto de delitos de estas características, de esta magnitud, de esta gravedad, de este alcance, de este impacto, de estas consecuencias, 7 años, y la verdad que parece irrisorio, parece hasta un premio, parece, para una persona que hace semejante barbaridad y que va a salir sumamente joven de la cárcel. Y cuando vemos realmente los niveles de inserción que se quiere poner o la reincidencia, o si realmente este tipo de personas tienen un determinado perfil de recuperables o no, porque estamos hablando de perversos. Ustedes se dan cuenta que además esto rompe con los estereotipos de las personas que participan en este tipo de delitos, en este tipo de situaciones macabras. Venimos de conocer la historia perversa, asquerosa de un connotado senador de la República, dirigente político, que era un depredador sexual también, un pederasta, un violador de niños, literalmente un violador de niños, abusador a todo nivel, que se llegó hasta inventar un campeonato trucho de fútbol infantil para violar niños, donde a cambio de una hamburguesa se llevaba a los niños a un motel a acostarse con ellos y abusar de ellos, lisa y llanamente, no acostarse, abusar de ellos. Que levantaba menores en el Parque Valle, que los convocaba, por ejemplo, a la puerta de un shopping, donde este hijo de mil putas de Mauesín también hacía los contactos. Bueno, de ese nivel a este ciudadano común que aparentaba ser un simple trabajador más de un rubro que tiene que ver con lo más cotidiano, que es la reparación. Y no voy a ir a más detalles, porque tampoco quiero incurrir en eso, que ustedes ya además saben por toda la viralización que ha tenido el caso. Pero lo que voy es cómo esto rompe las apariencias y va hacia todos los sectores de la sociedad, y cómo por momentos esto se puede inmiscuir y puede estar infiltrado, por decirlo de alguna manera, hasta los niveles familiares. Porque saben que además este caso, al que me refiero concretamente de Durazno, el principal foco de ataque, de vulneración, estuvo precisamente en ámbito familiar. Atacó en su propia familia. Entonces, allí está el principal punto que se ha desvirtuado, que es, primero, el hecho de la confiabilidad en el hogar, en el entorno donde nos movemos. Pero además, reitero, usted se imagina 3 años, una de las víctimas, la principal víctima, 3 años. Con todo lo que eso implica. Hoy estaba leyendo un poco, pero a ver, yo no soy de los periodistas que le gusta ponerse en interpretadores del derecho, ni ponerse con un librito de derecho a decir acá nosotros tal cosa, no. Consultamos precisamente abogados sobre el tema, porque por supuesto nosotros estamos en ese grupo de la sociedad que es la abrumadora mayoría que se siente hoy indignada por la pena, por esta irrisoria pena de 7 años para una persona que abusó y que además se dedica al tráfico de material pornográfico de niños. 7 años nada más para una cosa realmente de las más aberrantes que podemos encontrar de los delitos posibles en los seres humanos. Pero ustedes saben que aquí hay un código de proceso, un nuevo código de proceso penal que funciona de determinada forma y donde también existen procesos con o sin acuerdos abreviados.
donde además estaba buscando lo siguiente hoy, y que esto también me lo hacía llegar un abogado penalista muy importante, que por supuesto reservo la fuente. Y es importante tener en cuenta esto para cuando estos delitos se juzgan. Y acá voy al artículo 272 que dice que el abuso sexual especialmente agravado se considerará abuso sexual especialmente agravado cuando se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor a través de la penetración, por insignificante que fuera, vía anal o vaginal con un órgano sexual, otra parte del cuerpo o con un objeto, así como la penetración vía oral con un órgano sexual, castigándose con una pena de 2 a 16 años de penitenciaría. La pena a aplicar en caso de tentativa nunca será inferior a 2 años de penitenciaría. Y aquí encontrando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con determinados delitos. Por ejemplo, la voy a buscar ahora mismo, ley 17.815, mira, me la acordé de memoria, tengo entre todo mi mambo, me acuerdo de memoria cuando se me dice una ley, se ve que algo especial me queda para memorizar este tipo de cosas y eso que no soy de los mejores estudiantes, porque realmente me cuesta concentrarme, pero está, punto aparte. Artículo 1. Fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces. El que de cualquier forma fabricare o produjere material pornográfico utilizando a personas menores de edad o personas mayores de edad incapaces o utilizare su imagen, será castigado con una pena de 24 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Artículo 2. Comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces, que comerciare, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución o de consumo habitual, importare, exportare, distribuyere u ofertare material persona menor de edad o persona incapaz, será castigado con pena de 12 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Y bueno, este tipo tiene absolutamente toda la complejidad: abuso sexual agravado, con lo que ya les leía, fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores y además almacenamiento, consumo habitual y comercio de material pornográfico infantil. Pero reitero, aquí incluso consultando a más personas del ámbito del derecho, por ejemplo, una de las consultas me dice lo siguiente, leo textual: te digo más, cuando le pregunto si puede existir un proceso abreviado en estos casos, sí, y te digo más, lamentablemente si el imputado es mayor de edad, puede responder al proceso en libertad. Si el imputado es un adolescente mayor de 15, responde sí o sí internado en INISA. O sea, hizo más gravoso, me dice acá, el proceso para los adolescentes infractores, pero no para los mayores. No estamos justificando de nada. Lo que les informo es el tratar de entender lo que pasa con este tipo de procesos y el caso precisamente del que estamos hablando. Y en general. Y allí también le manejé algunos datos a ustedes y para que tengan en cuenta además cuando se encuentran ante este tipo de episodios que son lamentablemente mucho más cotidianos de lo que pensamos. Mucho más cotidiano de lo que pensamos. También les digo, el abuso no pasa solamente por si hubo penetración o no, y por más asqueroso que pueda ser hablarlo públicamente. Pero esa es la realidad. Y tenemos que empezar a ver también un mecanismo de fortalecimiento a nivel no solamente de justicia, sino de instituciones, familias, grupos de amigos, trabajo, centros educativos, clubes deportivos, todo lo que sea justamente la mayor magnitud de movimiento colectivo, de inserción de grupos humanos, para detectar y, en definitiva, promover una cultura prevencionista
de este tipo de casos. Estamos realmente lejos aún de establecer una estrategia por lo menos definida. Imagínense que hay un proyecto sobre ciberdelitos en el Parlamento que lleva por lo menos más de un año todavía durmiendo, de comisión en comisión, de trato en trato, y todavía no se aprueba. Y en este país a veces estamos discutiendo temas que son hasta triviales absolutamente para nuestros intereses. Mientras tanto, hasta hace pocas semanas se descubrió lo que está pasando en el departamento de Rivera, que es brutal, donde incluso hasta se involucra a jerarcas. A jerarcas. La omisión de jerarcas de instituciones públicas en casos que tienen que ver con menores. Trata. Murió una chica adolescente embarazada. Hay más casos. Bueno, esa realidad está rodeando a este país en absoluto, y la complicidad parece mucho más grande todavía. Poco se hace. No nos olvidemos que en paralelo, no tiene que ver con este caso en particular, todavía se sigue investigando, porque acá cayó un perejil. Les recuerdo que cayó hasta un perejil, y no lo justifico, porque ese perejil incluso les daba drogas a algunas menores. Uno que cayó hace poco, ustedes se acuerdan, en Durazno, que hasta se quiso limpiar un par de veces después. Y hay mucha gente que es investigada todavía. Y todavía no se ha podido dar precisamente con el origen o el fondo de todo este tipo de cosas. ¿Quiénes más están involucrados en este tipo de maniobras? Y acá en Uruguay, los señores diputados y senadores no se ponen de acuerdo ni siquiera para un proyecto de ciberdelitos, para poder tener por lo menos más herramientas para combatir a los hijos de puta que producen, que fabrican, que comercializan material de niños y de niñas en las redes, que hacen pornografía infantil. Y claro, ¿qué vamos a combatir? ¿Cómo no se van a demorar las cosas si resulta que teníamos un connotado senador sentado en el Parlamento que durante años estuvo violando niños? Con todo lo que eso implica, ¿no? Desafiar el poder. Entonces todo lo que viene después es mucho más difícil, por supuesto, de desatar. Pero, reitero, esto es aún muchísimo más complejo de lo que pensamos. Y no se olviden ustedes que hasta algunos proxenetas han puesto plata en campañas políticas y hasta se disfrazaron de pobre gente para poder tener un trabajo que era hasta en planes sociales para madres solteras. De esas que también, incluso muchas de ellas llegaron a ser explotadas. Con el aval de autoridades. Hay que empezar a escuchar más en nuestras conciencias, hay que escuchar más en nuestros hogares y hay que prestar mucha más atención a las señales cuando podés constatar de que algo no está bien. Ya volvemos, háganse cargo.